Gaby se había convertido en una niña de 9 años a la que doña Victoria tenía que volver a criar. Tenía que volver a enseñarle a leer, a escribir, a ir al baño. Gaby tampoco recordaba los nombres de sus amigos y tampoco recordaba si se había casado y no sabía ni siquiera quién era Cristian. Pero Cristian sí sabía quién era Gaby, era su esposa. Y sabía también que lo necesitaba en ese momento más que nunca. Doña Victoria imaginó que su hija no podía pasar por algo peor, pero estaba equivocada. Oh, sé que tú eres el ejemplo de padre. Que quieres lo mejor, entonces no debemos decirle que Gaby ha estado gestando 9 meses, que ella es la madre. Ya lo sabe. ¿Ya lo sabe? Ya lo sabe. No debo de decirle que ella es su mamá, porque ella le dice, mi mamá es Kelly, tú no. Hasta que Gaby le dieron de alta, ella seguía viniendo a la casa porque la clínica nos dio una enfermera en la noche y una enfermera en la tarde. Se rotaban constantemente cerca de 3. O sea, ¿Kelly ha pisado su casa para atender a Gaby? Ella ha pisado en mi casa, yo le he atendido en mi casa como si fuera un familiar más. ¿Qué le comentaba? ¿Qué le decía? Mira, me empieza a contar de que, señora, ¿usted qué opina? Es que he conocido a una persona, pero tiene problemas y tiene una hija. Una hija. Es casado y tiene una hija. Y no me diga que el hombre casado con la hija a la que se refería era Cristian. 25 de octubre del 2009. Melissa, la hermana de Cristian, y Adela, su madre, llegaron de manera sorpresiva a la casa de doña Victoria. Fueron ellas quienes le advirtieron que Kelly, la enfermera de Gaby, se había convertido en la amante de Cristian. Usted es una mujer escrupulosa, no quieres a mi nieta, que hace sacar, vete porque yo puedo pagar una empleada, yo puedo criar a mi nieta. Ay, señora, cállese la boca, métase en su cuarto. Usted no es nadie, esta es la casa de Cristian, ¿ya? Métase en su cuarto. Además, yo soy la mujer de Cristian, yo soy la que tiene que estar en esta casa. Usted debería irse. Así, ¿cómo se te ocurre que yo me voy a ir de mi casa? Y esta casa, si algún día puedes llegar a ser de Gaby y de mi nieta, pero tú no eres nadie. Mi hijo es casado, le digo. Ya ese día me rayé. Como la bebé se había criado con las dos, él les decía que si ellas no permitían que su nueva pareja y su hija Romina se quedaran en la casa, él tendría que irse con Sachi a Villa El Salvador, donde vivían Kelly y su pequeña. Doña Adela y Melissa, con tal de que no se llevara a la bebé, acabaron por aceptar el ingreso de la enfermera amante y su pequeña niña, sin imaginar que la vida de todos se convertiría en un verdadero infierno. La ha agarrado de los hombros y la ha tirado así porque él es bien. Bajé, mi hija ya estaba ahí tirada. Entonces mi hija se levantó esta rabia y ha tirado la puerta. Y yo también con ella hemos querido entrar para pegarle, no tanto a ella, sino a él, porque le había hecho a su hermana. La verdad, de la bebé. Melissa acababa de denunciar a su propio hermano por maltrato físico y psicológico. Doña Adela no solo fue testigo de la violencia de su hijo, según explica, a ella también la agredió. Entramos y dice, ¿tú por qué le has pegado a tu hermana? Entonces comenzó a tirar puñetes y para mí me cayó un puñete acá que estuve mal. Un mes estuve mal. Entonces él se llevó a la bebé, porque justo la bebé se despierta. Y la agarro, me voy, pero me voy con mi hija. No, le digo, no te la lleves, ya había venido la policía. Doña Adela estaba desesperada. Sus 2 únicos hijos enfrentados a golpes. Al poco tiempo, Melissa se casó y se mudó. Doña Adela se quedó sola, con el enemigo adentro. Kelly se había convertido en la intrusa descarada que había invadido parte de su territorio. Para colmo, como ya no trabajaba como enfermera, tenía que aguantarla todo el día. Su hijo Cristian era asistente de sistemas en una entidad financiera. A su esposa le depositaba 200 soles al mes y, según doña Adela, a su amante le complacía todos sus caprichos. Para ello, no solo tenía que trabajar de día. Es como sea de noche porque no le alcanza, señorita. Esta señora ya se gasta para ella, para su hija. El burrito se mata trabajando para darle su gusto a la mujer. En eso que mi hijo no duerme bien, llega a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Era Kelly quien criaba a la pequeña Sachi, hasta que un día doña Adela fue testigo de un hecho que no podía callar y menos permitir. Tenía bastante moretones, acá tenía por acá uñas. Y Alexandra, ¿qué es esto? Abuelita, pelita me duele, pelita me decía. ¿Qué te ha hecho, Kelly? Kelly, ahí conmigo no se toca, ¿te gustaría que yo te cicatriz?
Señor, yo soy madre, yo entiendo. Esa noche que llegó mi hijo, dice, mira lo que le ha hecho la Kelly. Y él me dijo, calladito se quedó. No me voy a quedar así, no quiero comisar, y yo hice la denuncia. ¿Y la denunció? Sí, la denuncié ese mismo día. Un día que no quiso levantarse del piso, entonces ella la ha chapado de los brazos y la ha jalado y la veo y se ha privado. Que tipo así que la jaleaba. Sí, de así. Con la furia ahí. Ya cállate la boca, ande para allá. Cállate. Y yo digo, Kelly, ¿por qué yo hablo así? Ay, me mira y me tuerce. Y ahora me responde, yo no estoy tratando hacia mi nieta. ¿Cuántas veces habrá visto de que le haya pegado a la bebé? Yo, ¿qué sé usted? Que yo sepa son varias veces. Abuelita, quiero estar con mi abuelita. Entonces ellos comienzan a decirle, ella no es tu mamá, yo soy ella. Kelly le dice, ¿usted te escuchó a Kelly? Yo lo he escuchado. Y mi hijo también dice, abuelita no es mamá. Kelly es mamá, yo papá. ¿Y la bebé quiere a Kelly? Nunca la ha tenido. Kelly es mala. Claro, él sabe que Kelly le está pegando, pero se quiere hacer el loco, igual cuando están a solas y se lo recrimina. Se lo recrimina al comienzo, pero después me decía que yo era una loca, que era una mentirosa. Nuestra preocupación como abuelos es otra cosa, de que la niña se queja de que la Kelly le pega. No le pega. Y eso es que mi mamá le anda metiendo en la cabeza. Le está manipulando. Por eso que mi mamá va a tener que ser apartada de Alexandra, porque no es una influencia positiva para ella. Pero como en toda familia disfuncional, los odios no se generan de la noche a la mañana. La casa era de doña Adela, pero según Cristian, él había puesto el dinero para la construcción y por último, la vivienda estaba a nombre de su hermana. La disputa por la casa arrastraba aquel resentimiento que la presencia de Kelly acabó por encender. En uno de los cuartos, Cristian y Kelly habían formado su propia familia con las dos niñas, que por cierto, no solo les pertenecían a ellos, si la pequeña Sachi tenía a su mamá, la hija de Kelly también tenía un padre y se llamaba Bruno Yaxawanga. Mi hija me manifestaba a mí cada vez que yo estaba con ella de que su mamá le pegaba, y de que Cristian le pegaba a su mamá. Yo le denuncié porque encontré en mi hija un moretón en su orejita. Cuando iba al médico legista me dijeron que tenía un rezago o huellas de uñas en la parte posterior de su orejita. Es un jalón. Ahora, Un jalón bastante salvaje, ¿no? Para que le deje huellas y para que le deje las huellas de las uñas. Yo por eso le hice la denuncia, ya no en la comisaría, sino ante la fiscalía, ¿no? Una denuncia mucho más seria, tanto a ella como a su conviviente. Pero esa no era la única denuncia que Bruno le interpuso a Cristian. Incluso él llegó hasta amenazarme de muerte. Dijo que me iba a matar y todo eso. Y eso consta en la denuncia policial que le hice. ¿Qué te dijo exactamente? Que por qué me metía en su relación y por qué molestaba tanto a Kelly. Yo en ningún momento hice eso. Ya, pero él se metió en la tuya, creo, ¿no? Por lo que me dice la mamá. Sí. Yo me enteré porque los vi juntos. Que en el mes de febrero, marzo, si no me equivoco. Tú los descubriste, digamos. Claro, y ella lo sabe, porque yo los vi. Febrero, marzo, si sacamos cuentas, ¿después de cuánto tiempo más o menos que Gaby cayó pues en este estado, ¿no? En coma y todo eso. No sé, 6, 7 meses quizás. Yo estudié en ADEX, 3 años estudié. 2 años y medio. 2 años y medio. Y ahí lo conocí al papá de mi hija. ¿Y tú lo quieres todavía? Sí, lo quiero, pero es que es del papá de mi hija, pues. Y claro que lo tienes que querer. Y por eso lo quiero, porque es del papá de mi hija, por eso nada más. Solo el verdadero amor podría anteponerse a la frágil memoria. Gaby solo recuerda los eventos que la marcaron y al parecer el matrimonio con Cristian no fue uno de ellos. Ella tuvo una noxa cerebral, o sea, un problema de oxígeno en el cerebro y se originó una lesión. ¿Qué dice acá? La niña está tomando su desayuno.
¿Y acá qué dice? La manzana, rica, roja, helada y jugosa. La fresa, roja, rica, jugosa y sabrosa. Ah, pero tú lees perfecto. Sí, está mucho mejor. El plátano es amarillo y verde. En el caso de Gabriela, nuestra paciente, el estímulo mayor que ella puede tener es su hija, ¿no? Ella a veces se siente cansada y deja de realizar alguna actividad, pero basta para que se le mencione su hija Sachi para que ella se encienda nuevamente y trate de realizar las actividades que se propone. Después de casi 3 años, Gaby ha conseguido superar el pronóstico médico, que en un inicio no era muy alentador. 3 veces a la semana, doña Victoria la lleva al Instituto Nacional de Rehabilitación Doctora Adriana Rebasa Flores, conocido como el Instituto de Rehabilitación Vigil. Pero si hay algo que Gaby no puede olvidar, es que su deber como madre es criar a su hija y por ella tiene que recuperarse. Está lista para ir por primera vez a la actuación por el Día de la Madre. Nadie la ha invitado. ¿Pero acaso una mamá necesita una tarjeta de invitación para celebrar su día? ¿O acaso la invitación ya tenía escrito otro nombre?